La chica invisible. Por Mary Shelley. Esta esbelta narrativa no tiene pretensiones de regularidad de una historia, ni de desarrollo de situaciones y sentimientos. No es más que un breve esbozo, presentado casi tal como me lo narró uno de los actores más humildes involucrados. Tampoco deduciré una circunstancia interesante principalmente por su singularidad y verdad, sino que narraré, tan concisamente como pueda, como al visitar lo que parecía una torre en ruinas, coronada por un sombrío promontorio que domina el mar, que fluye entre Gales e Irlanda. Me sorprendió descubrir que, aunque el exterior conservaba toda la rudeza salvaje que presagiaba muchas guerras contra los elementos, el interior estaba equipado. Parecía una casa de verano, porque era demasiado pequeña para merecer otro nombre. Constaba únicamente de la planta baja, que servía de entrada, y de una habitación superior a la que se llegaba por una escalera hecha con el espesor de la pared. Esta recámara tenía suelo y alfombras, y estaba decorada con muebles elegantes. Y, sobre todo, para atraer la atención, y excitar la curiosidad, colgaba sobre la repisa de la chimenea. Porque para proteger el apartamento de la humedad, se había construido una chimenea, evidentemente ya que había asumido una forma tan diferente al objeto de su construcción. Un cuadro simplemente pintado con acuarelas, que consideraban que más que cualquier parte de los adornos de la habitación, estaban en guerra con la rudeza del edificio, la soledad en la que estaba ubicado, y la desolación del paisaje circundante. Este dibujo representaba a una muchacha encantadora en el orgullo, y la flor de la juventud. Su vestido era sencillo, a la moda de principios del siglo XVIII. Su rostro estaba embellecido por una expresión que mezclaba inocencia e inteligencia, a la que se añadía la huella de la serenidad del alma, y de la alegría natural. Estaba leyendo uno de esos romances en folio que durante tanto tiempo han sido el deleite de los jóvenes y entusiastas. Su mandolina estaba a sus pies. Su loro, posado sobre un enorme espejo cerca de ella. La disposición de los muebles y las cortinas daba muestra de una vivienda lujosa, y su vestimenta también era evidentemente hogareña y privada, aunque llevaba consigo una apariencia de tranquilidad y ornamento juvenil, como si deseara agradar. Debajo de esta imagen estaba escrito en letras doradas: La chica invisible. Divagando por un país casi deshabitado, habiendo perdido el rumbo y siendo alcanzada por un chaparrón. Había dado con esta casa de vecinos de aspecto lúgubre, que parecía balancearse con la explosión y estar colgada allí como símbolo mismo de la desolación. Estaba mirando con nostalgia y maldiciendo para mis adentros las estrellas que me conducían a una ruina que no podía proporcionar refugio, aunque la tormenta comenzó a azotar más intensamente que antes, cuando vi la cabeza de una anciana asomanda por una especie de aspillera, y tan repentinamente se retiró. Un minuto después una voz femenina me llamó desde dentro, y atravesando un pequeño laberinto de zarzas que ocultaba una puerta, que yo no había observado antes, que tan hábilmente había logrado el plantador ocultar el arte con la naturaleza. Encontré a la buena dama parándose en el umbral e invitándome a refugiarme en él. Acababa de levantarme de nuestro catre, dijo, para cuidar las cosas, como hago todos los días. Cuando empezó a llover. ¿Quieres caminar hasta que termine? Estaba a punto de observar que el catre de al lado, ante la aventura de unas gotas de lluvia, era mejor que una torre en ruinas, y de preguntar a mi amable anfitriona si las cosas eran palomas o cuervos que ella había venido a cuidar. Cuando me llamaron la atención las esteras del suelo y la alfombra de la escalera. Me sorprendí aún más cuando vi la habitación de arriba. Y sobre todo,
el cuadro y su singular inscripción, nombrándola invisible, a quien el pintor había coloreado hasta darle una visibilidad muy agradable, despertaron mi más viva curiosidad. El resultado de esto, de mi excesiva cortesía hacia la anciana y de su propia locuacidad natural, fue una especie de narración confusa que mi imaginación elaboró a duras penas, y futuras investigaciones rectificaron, hasta que asumió la siguiente forma. Algunos años antes, en la tarde de un día de septiembre que, aunque bastante claro, daba muchas señales de una noche tempestuosa, un caballero llegó a un pequeño pueblo costero a unas 10 millas de este lugar. Expresó su deseo de alquilar un barco que lo llevara al pueblo de unas 15 millas más allá en la costa. Las amenazas que deparaba el cielo hicieron que los pescadores detestaran aventurarse, hasta que finalmente uno, padre de una familia numerosa, sobornado por la generosa recompensa que el extraño prometió, el otro, el hijo de mi anfitriona, inducido por la audacia juvenil, aceptaron emprender el viaje. El viento era favorable y esperaban avanzar bien antes del anochecer y llegar a puerto antes de que se desatara la tormenta. Se alejaron con buen humor, al menos los pescadores. En cuanto al extraño, el profundo luto que vestía no era ni la mitad de negro que la melancolía que envolvía su mente. Parecía como si nunca hubiera sonreído, como si un pensamiento indescriptible, oscuro como la noche y amargo como la muerte, hubiera construido su nido dentro de su pecho y se hubiera quedado allí eternamente. No mencionó su nombre. Pero uno de los aldeanos lo reconoció como Henry Vernon, hijo de un baronet que poseía una mansión a unas 3 millas de la ciudad a la que se dirigía. Esta mansión fue casi abandonada por la familia. Pero Henry, en un ataque romántico, lo había visitado unos 3 años antes, y el señor Peter había estado allí durante la primavera anterior durante un par de meses. El barco no avanzó tanto como se esperaba. La brisa les falló al salir al mar, y se apresuraron tanto con el remo como con la vela a tratar de sortear el promontorio que sobresalía entre ellos y el lugar al que deseaban llegar. Todavía estaban muy lejos cuando el viento cambiante empezó a ejercer su fuerza y a soplar con ráfagas violentas aunque desiguales. Llegó la noche en una oscuridad total y las olas aullantes se elevaban y rompían con espantosa violencia, amenazando con arrollar la diminuta barca que se atrevía a resistir su furia. Se vieron obligados a arriar todas las velas y tomar los remos. Un hombre se vio obligado a achicar el agua, y el propio Vernon tomó un remo y, remando con desesperada energía, igualó la fuerza de los barqueros más experimentados. Los marineros habían hablado mucho antes de que estallara la tempestad. Ahora, salvo una breve orden, todos guardaron silencio. Uno pensó en su esposa e hijos, y maldijo en silencio el capricho del extraño que ponía en peligro, en sus efectos, no solo su vida, sino su bienestar. El otro temía menos, porque era un muchacho atrevido, pero trabajaba mucho y no tenía tiempo para hablar. Mientras Vernon lamentaba amargamente la falta de consideración que le había hecho hacer que otros compartieran un peligro, sin importancia para él, ahora intentaba animarlos con una voz llena de animación y coraje, y ahora tiraba aún más fuerte del remo que sostuvo. La única persona que no parecía totalmente concentrada en el trabajo que estaba realizando era el hombre que se encontraba abatido. De vez en cuando miraba atentamente a su alrededor, como si el mar mantuviera a lo lejos, en su tumultuosa extensión, algún objeto que se esforzaba por discernir. Pero todo estaba en blanco, excepto cuando las crestas de las altas olas se mostraban, o muy lejos, en el borde del horizonte, una especie de levantamiento de las nubes presagiaba mayor violencia de la explosión. Finalmente exclamó: «Sí, lo veo.
El remo de babor, ahora. Si podemos hacer esa luz, somos salvos. Ambos remeros instintivamente volvieron la cabeza, pero una oscuridad triste respondió a sus miradas. No podéis verlo, gritó su compañero, pero nos estamos acercando. Y, si Dios quiere, sobreviviremos a esta noche. Pronto tomó el remo de la mano de Vernon, quien, bastante agotado, fallaba en sus golpes. Se levantó y buscó el faro que les prometía seguridad. Brillaba con un rayo tan débil que ahora dijo: «Lo veo». Y nuevamente, no es nada. Aún así, mientras abrían paso, apareció ante sus ojos, volviéndose más firme y distinto a medida que brillaba a través de las aguas espeluznantes, que a su vez se volvieron más suaves, de modo que la seguridad parecía surgir del seno del océano bajo la influencia de ese brillo parpadeante. ¿Qué faro es el que nos ayuda en nuestra necesidad?, preguntó Vernon, mientras los hombres, ahora capaces de manejar sus remos con mayor facilidad, encontraban aliento para responder su pregunta. «Creo que es un cuento de hadas», respondió el marinero mayor, pero no menos cierto. Arde en una vieja torre en ruinas, construida en lo alto de una roca que mira hacia el mar. Nunca lo habíamos visto antes de este verano. Y ahora se puede ver cada noche, al menos cuando se busca, porque no podemos verlo desde nuestro pueblo. Es un lugar tan apartado que nadie tiene necesidad de acercarse excepto a través de una oportunidad como esta. Algunos dicen que fue quemado por brujas, otros dicen que por contrabandistas. Pero lo que sí sé es que dos grupos fueron a buscar y no encontraron nada más que las paredes desnudas de la torre. Todo está desierto de día y oscuro de noche. Porque no se vio ninguna luz mientras estuvimos allí, aunque ardía con bastante intensidad cuando estábamos en el mar. He oído decir, observó el marinero más joven, que lo quema el fantasma de una doncella que perdió a su amado en estos lugares. Él naufragó y su cuerpo fue encontrado al pie de la torre. Entre nosotros recibe el nombre de Niña Invisible. Los viajeros habían llegado ya al desembarcadero al pie de la torre. Vernon miró hacia arriba. La luz todavía estaba encendida. Con cierta dificultad, luchando con las olas y cegados por la noche, lograron llevar su pequeña barca a la orilla y arrastrarla hasta la playa. Luego treparon por el sendero escarpado, cubierto de maleza y sotobosque, y, guiados por el pescador más experimentado, encontraron la entrada a la torre. No había puerta ni portón, y todo estaba oscuro como la tumba, silencioso y casi tan frío como la muerte. «Esto nunca servirá», dijo Vernon. «Seguramente nuestra anfitriona mostrará su luz, si no a ella misma, y guiará nuestros pasos oscuros con alguna señal de vida y consuelo». «Llegaremos a la recámara superior», dijo el marinero, «si logro dar con los escalones rotos. Pero tampoco encontrarás rastros de la chica invisible ni de su luz, te lo garantizo». «Verdaderamente una aventura romántica del tipo más desagradable», murmuró Vernon, mientras tropezaba con el terreno desigual. «La del faro debe ser fea y vieja, o no sería tan malhumorada e inhóspita». Con considerable dificultad, y tras diversos golpes y magulladuras, los aventureros consiguieron por fin llegar al piso superior. Pero todo estaba vacío y desnudo, y de buena gana se tendían en el duro suelo, cuando el cansancio, tanto de la mente como del cuerpo, conducía a sumergir sus sentidos en el sueño. Largos y profundos fueron los sueños de los marineros. Vernon se olvidó de sí mismo durante una hora. Luego, desechando el sueño, y encontrando que su tosco lecho no era agradable para descansar, se levantó y se colocó en el agujero que servía de ventana.
pues no había vidrio, y como no había ni siquiera un tosco banco, apoyó la espalda en el suelo. Tronera, como único descanso que pudo encontrar. Había olvidado su peligro, el misterioso faro y su guardián invisible. Sus pensamientos estaban ocupados en los horrores de su propio destino, y en la indescriptible miseria que se asentaba como una pesadilla en su corazón. Se necesitaría un volumen de buen tamaño para relatar las causas que habían transformado al otrora feliz de Vernon, en el doliente más afligido que jamás se haya aferrado a los símbolos externos del dolor, como símbolos leves aunque apreciados de la desdicha interior. Henry era el único hijo del señor Peter Vernon y estaba tan mimado por la idolatría de su padre como lo permitía el temperamento violento y tiránico del viejo baronet. En casa de su padre se educó una joven huérfana, quien de la misma manera era tratada con generosidad y bondad, y sin embargo vivía en un profundo asombro por la autoridad del señor Peter, que era viudo. Y estos dos niños eran todo lo que tenía sobre quien ejercer su poder, o a quienes extender su afecto. Rosina era una muchacha de carácter alegre, un poco tímida, y cuidadosa de no disgustar a su protector. Pero era tan dócil, tan bondadosa, y tan afectuosa, que sentía incluso menos que Henry el espíritu discordante de su padre. Es una historia que se cuenta a menudo. Fueron compañeros de juegos y compañeros en la infancia, y amantes en días posteriores. Rosina tenía miedo de imaginar que el señor Peter desaprobaría aquel afecto secreto, y los votos que habían hecho. Pero a veces se consolaba pensando que tal vez ella era en realidad la esposa destinada a su Enrique, criada con él bajo el diseño de su futura unión. Y Enrique, aunque sentía que este no era el caso, resolvió esperar solo hasta que fuera mayor de edad para declarar, y cumplir sus deseos de hacer de la dulce Rosina su esposa. Mientras tanto, tuvo cuidado de evitar el descubrimiento prematuro de sus intenciones, para proteger a su amada de la persecución y el insulto. El anciano caballero estaba convenientemente ciego. Vivió siempre en el campo y los amantes pasaban la vida juntos, sin reprensión ni control. Bastaba con que Rosina tocara la mandolina y le cantara al señor Peter para dormir todos los días después de cenar. Ella era la única mujer en la casa con rango superior al de sirvienta, y disponía su tiempo a su manera. Incluso cuando el señor Peter frunció el ceño, sus inocentes caricias y su dulce voz fueron poderosas para suavizar la áspera corriente de su temperamento. Si alguna vez el espíritu humano vivió en un paraíso terrenal, Rosina lo hizo en esta época. Su amor puro se hacía feliz con la presencia constante de Henry. Y la confianza que sentían el uno en el otro, y la seguridad con la que miraban hacia el futuro hicieron que su camino fuera uno de rosas bajo un cielo despejado. El señor Peter fue el pequeño inconveniente que solo hizo que su frente a frente fuera más agradable y dio valor a la simpatía que cada uno se brindaba entre sí. De repente, un personaje siniestro hizo su aparición en Vernon Place, la hermana viuda del señor Peter, quien, después de haber logrado matar a su marido y a sus hijos con los efectos de su vil temperamento, llegó, como una arpía, ávida de nueva presa, bajo el techo de su hermano. Ella demasiado pronto detectó el apego de la pareja desprevenida. Hizo todo lo posible para comunicar su descubrimiento a su hermano y al mismo tiempo contener e inflamar su ira. Gracias a su artimaña, Enrique fue enviado repentinamente a viajar al extranjero, para que la costa quedara despejada para la persecución de Rosina. Y luego se seleccionó al más rico de los muchos admiradores de la encantadora joven, a quien, bajo el reinado único del señor Peter, se le permitió, más aún, casi se le ordenó despedir. Tan deseoso estaba él de retenerla para su propia comodidad, y se le ordenó casarse con él.
Las escenas de violencia a las que ahora estaba expuesta, las amargas burlas de la odiosa señora Banbridge, y la furia temeraria del señor Peter eran aún más espantosas y abrumadoras por su novedad. A todos solo podía oponerles una firmeza de propósito silenciosa, llorosa, pero inmutable. Ninguna amenaza, ninguna rabia podía arrancarle más que una conmovedora oración para que no la odiaran, porque no podía obedecer. Debe haber algo que no vemos detrás de todo esto, dijo la señora Banbridge. Créame, hermano, ella mantiene correspondencia secreta con Henry. Llevémosla a su asiento en Gales, donde no tendrá mendigos pensionados que la ayuden. Y veremos si su espíritu no se inclina hacia nuestro propósito. El señor Peter consintió y los tres se instalaron en la casa solitaria y de aspecto lúgubre a la que antes se había aludido como perteneciente a la familia. Aquí los sufrimientos de la pobre Rosina se volvieron intolerables. Antes, rodeada de escenas bien conocidas y en perpetuo trato con rostros amables y familiares, no había desesperado de poder vencer con su paciencia la crueldad de sus perseguidores. Ni había escrito a Enrique, porque su nombre no había sido escrito. Sus parientes la habían mencionado, ni aludido a su apego, y ella sintió un deseo instintivo de escapar de los peligros que la rodeaban sin que él se molestara, o que el secreto sagrado de su amor quedara al descubierto, y fuera agraviado por el abuso vulgar de su tía o las amargas maldiciones de su padre. Pero cuando la llevaron a Gales y la hicieron prisionera en su apartamento, cuando las montañas de pedernal que la rodeaban parecían imitar débilmente los corazones de piedra con los que tenía que lidiar, su coraje comenzó a fallar. El único asistente al que se le permitió acercarse a ella fue la doncella de la señora Banbridge. Y bajo la tutela de su ama diabólica, esta mujer fue utilizada como señuelo para atraer la confianza de la pobre prisionera y luego traicionarla. La sencilla y bondadosa Rosina se dejó engañar fácilmente y, al final, en medio de su desesperación, escribió a Henry y le entregó la carta a esta mujer para que la remitiera. La letra por sí sola habría ablandado el mármol. No hablaba de sus votos mutuos, sino que le pedía que intercediera ante su padre, que la devolviera al lugar que antes había tenido en sus afectos, y que cesara de una crueldad que la destruiría. Pues puedo morir, escribió la desventurada muchacha, pero casarme con otro. Nunca. Esa sola palabra, en efecto, había bastado para revelar su secreto, si no hubiera sido ya descubierto. Tal como estaban las cosas, aumentó la furia del señor Peter, cuando su hermana se lo señaló triunfalmente, porque no hace falta decir que mientras la tinta de la dirección aún estaba húmeda y el sello aún caliente, la carta de Rosina fue llevada a esta señora. La culpable fue citada ante ellos. Lo que siguió nadie lo supo decir. Por su propio bien, la cruel pareja intentó paliar su parte. Las voces eran altas y el suave murmullo del tono de Rosina se perdió entre los aullidos del señor Peter, y los gruñidos de su hermana. «Saldrás afuera», rugió el anciano. «Bajo mi techo no pasarás ni una noche más». Y las palabras infames seductora, y cosas peores, que nunca antes había oído la pobre muchacha, fueron captadas por los sirvientes que escuchaban. Y a cada airado discurso del baronet, la señora Banbridge añadía un punto envenenado, peor que todos. Más muerta que viva, Rosina finalmente fue despedida. Si estaba guiada por la desesperación, si tomó literalmente las amenazas del señor Peter, o si las órdenes de su hermana fueron más decisivas, nadie lo supo, pero Rosina salió de la casa. Un criado la vio cruzar el parque, llorando, y retorciéndose las manos al pasar. Nadie supo qué fue de ella.
Su desaparición no fue revelada al señor Peter hasta el día siguiente, y entonces él demostró, por su ansiedad por seguir sus pasos y encontrarla, que sus palabras no habían sido más que amenazas vanas. La verdad era que, aunque el señor Peter hizo todo lo posible para impedir el matrimonio del heredero de su casa con la huérfana sin porción, el objeto de su caridad, en su corazón amaba a Rosina, y la mitad de su violencia hacia ella provenía de la ira a sí mismo por tratarla tan mal. Ahora el remordimiento comenzó a dolerle, a medida que mensajero tras mensajero regresaban sin noticias de su víctima. No se atrevía a confesarse a sí mismo sus peores temores. Y cuando su inhumana hermana, tratando de endurecer su conciencia con palabras airadas, gritó: «Es muy seguro que esa vil desvergonzada se ha suicidado para vengarse de nosotros», un juramento tremendo y una mirada suficiente para hacerla temblar incluso a ella. Ordenó su silencio. Su conjetura, sin embargo, parecía demasiado cierta. Un arroyo oscuro y caudaloso que fluía en el extremo del parque sin duda había tomado la hermosa forma, y había apagado la vida de esta desdichada muchacha. El señor Peter, cuando sus esfuerzos por encontrarla resultaron infructuosos, regresó a la ciudad, atormentado por la imagen de su víctima y obligado a reconocer en su propio corazón que daría voluntariamente su vida si pudiera volver a verla, aunque fuera así. Eran como la novia de su hijo, ante cuyo interrogatorio se acobardó como el más cobarde. Porque cuando Enrique se enteró de la muerte de Rosina, regresó repentinamente del extranjero para preguntar la causa. Visitar su tumba y llorar su pérdida en los bosques y valles que habían sido escenario de su mutua felicidad. Hizo 1000 preguntas y solo un silencio siniestro respondió. Cada vez más serio y ansioso, al final supo por sus sirvientes y dependientes, y de su odiosa tía, toda la terrible verdad. Desde ese momento la desesperación golpeó su corazón y la miseria se hizo suya. Huyó de la presencia de su padre. Y el recuerdo de que alguien a quien debía reverenciar era culpable de un crimen tan oscuro lo perseguía, como antaño, las Euménides, atormentaban las almas de los hombres entregados a sus torturas. Su primer y único deseo era visitar Gales y saber si se había hecho algún nuevo descubrimiento, y si era posible recuperar los restos mortales de la perdida Rosina para satisfacer los inquietos anhelos de su miserable corazón. A esta expedición estaba obligado cuando hizo su aparición en el pueblo antes mencionado. Y ahora, en la torre desierta, sus pensamientos estaban ocupados con imágenes de desesperación y muerte, y de lo que su amada había sufrido antes de que su gentil naturaleza fuera incitada a tal acto de aflicción. Mientras estaba inmerso en una sombría ensoñación, acompañado por el monótono rugido del mar, las horas pasaron, y Vernon por fin se dio cuenta de que la luz de la mañana se arrastraba desde su retiro oriental, y amanecía sobre el océano salvaje, que todavía estallaba en furioso tumulto en la playa rocosa. Sus compañeros se despertaron, y se prepararon para partir. La comida que habían traído consigo fue dañada por el agua del mar, y su hambre, después de duros trabajos y muchas horas de ayuno, se había vuelto voraz. Era imposible hacerse a la mar en su barco destrozado. Pero había un catre de pescado a unas 2 millas de distancia, en un hueco de la bahía, del cual formaba a un lado el promontorio sobre el que se levantaba la torre. Y a esto se apresuraron a reparar. No pensaron ni un segundo en la luz que los había salvado ni en su causa, sino que abandonaron las ruinas en busca de un asilo más hospitalario. Vernon miró alrededor cuando salió de allí, pero no encontró ningún vestigio de un habitante, y comenzó a persuadirse a sí mismo de que su meta había sido simplemente una creación de la fantasía. Al llegar a la cabaña en cuestión, habitada por un pescador y su familia,
prepararon un desayuno casero, y luego se dispusieron a regresar a la torre para reparar su barco, y, si era posible, traerlo de regreso. Vernon los acompañó, junto con su anfitrión y su hijo. Les hicieron varias preguntas sobre la chica invisible y su luz, cada uno de los cuales estuvo de acuerdo en que la aparición era nueva, y ninguno pudo dar siquiera una explicación de cómo el nombre se había adherido a la causa desconocida de esta singular aparición. Aunque los dos hombres de la cabaña afirmaron que una o dos veces habían visto una figura femenina en el bosque adyacente, y que de vez en cuando una muchacha desconocida aparecía en otro catre, a 1 milla de distancia, al otro lado del promontorio, y compraba pan. Sospechaban que ambas eran iguales, pero no podían decirlo. Los habitantes del catre, en efecto, parecían demasiado estúpidos para sentir siquiera curiosidad, y nunca habían hecho ningún intento de descubrimiento. Los marineros dedicaron todo el día a reparar el barco. Y el ruido de los martillos, y las voces de los hombres que trabajaban resonaban a lo largo de la costa, mezclados con el batir de las olas. Este no era el momento de explorar las ruinas para alguien que, ya fuera humano o sobrenatural, tan evidentemente se retiraba de toda relación con todo ser viviente. Vernon, sin embargo, recorrió la torre, y buscó en vano en cada rincón. Las sucias y desnudas paredes no daban señales de servir de refugio. E incluso un pequeño hueco en la pared de la escalera, que no había observado antes, estaba igualmente vacío y desolado. Saliendo de la torre, vagó por el bosque de pinos que la rodeaba y, abandonando toda idea de resolver el misterio, pronto quedó absorto en pensamientos que tocaban más de cerca su corazón, cuando de repente apareció en el suelo, a sus pies, la visión de una zapatilla. Desde Cenicienta nunca se había visto una zapatilla tan pequeña. Tan claro como un zapato podía hablar, contaba una historia de elegancia, hermosura y juventud. Vernon lo recogió. Muchas veces había admirado el pie singularmente pequeño de Rosina, y su primer pensamiento fue si esta pequeña zapatilla le habría quedado bien. Era muy extraño. Debe pertenecer a la chica invisible. Luego hubo una forma de hada que encendió esa luz, una forma de tal sustancia material que necesitaba calzar su pie. Y, sin embargo, como estaba calzado. Con un cabrito tan hermoso, y de formas tan exquisitas, que se parecía exactamente al que llevaba Rosina. De nuevo lo invadió con fuerza la recurrencia de la imagen de la amada muerta. Y 1000 asociaciones hogareñas, infantiles pero dulces, y amorosas aunque insignificantes, llenaron de tal modo el corazón de Vernon, que se arrojó al suelo, y lloró más amargamente que nunca por el miserable destino de la dulce huérfana. Por la noche, los hombres dejaron su trabajo, y Vernon regresó con ellos al catre donde iban a dormir, con la intención de continuar su viaje, si el clima lo permitía, a la mañana siguiente. Vernon no dijo nada de su zapatilla, pero regresó con sus rudos compañeros. A menudo miraba hacia atrás. Pero la torre se elevó oscuramente sobre las oscuras olas, y no apareció ninguna luz. Se habían hecho preparativos en el catre para su alojamiento, y la única cama que había allí se la ofrecieron a Vernon. Pero se negó a privar a su anfitriona y, extendiendo su capa sobre un montón de hojas secas, intentó entregarse al reposo. Durmió algunas horas. Y cuando despertó, todo estaba en silencio, salvo que la respiración agitada de los que dormían en la misma habitación que él interrumpían el silencio. Se levantó y, acercándose a la ventana, miró hacia el mar ahora plácido hacia la torre mística. La luz ardía allí, enviando sus delgados rayos a través de las olas.
Felicitándose por una circunstancia que no había previsto, Vernon salió silenciosamente de la cabaña y, envolviéndose en su capa, caminó con paso rápido alrededor de la bahía hacia la torre. La alcanzó. Todavía la luz estaba encendida. Entrar y devolverle el zapato a la doncella no sería más que un acto de cortesía. Y Vernon tenía la intención de hacer esto con tanta precaución como para no darse cuenta, antes de que su portadora pudiera, con sus acostumbradas artes, apartarse de sus ojos. Pero, desafortunadamente, mientras aún subía por el estrecho sendero, su pie desprendió un fragmento suelto, que cayó con estrépito sonido por el precipicio. Saltó hacia adelante para recuperar con rapidez la ventaja que había perdido en este desafortunado accidente. Llegó a la puerta. Entró. Todo estaba en silencio, pero también todo estaba oscuro. Se detuvo en la habitación de abajo. Estuvo seguro de que un leve sonido llegó a sus oídos. Subió las escaleras, y entró en la recámara superior. Pero una oscuridad total se encontró con su mirada penetrante, la noche sin estrellas no permitía ni siquiera un destello crepuscular a través de la única abertura. Cerró los ojos para intentar, al abrirlos de nuevo, captar algún rayo débil y errante en el nervio visual. Pero fue en vano. Buscó a tientas por la habitación. Se quedó quieto, y contuvo la respiración. Y luego, escuchando atentamente, estuvo seguro de que otro ocupaba la habitación con él, y que la atmósfera estaba ligeramente agitada por la respiración de otro. Recordó el hueco de la escalera. Pero antes de acercarse habló. Dudó un momento qué decir. Debo creer, dijo, que solo la desgracia puede causar tu reclusión. Y si la ayuda de un hombre, de un caballero, una exclamación lo interrumpió. Una voz desde la tumba pronunció su nombre. El acento de Rosina silabó. Henry. Es realmente Henry a quien escucho. Se apresuró hacia adelante, guiado por el sonido, y estrechó en sus brazos la forma viva de su propia niña llorada. Su propia niña invisible, la llamó. Porque aún así, al sentir el corazón de ella latir cerca del suyo, y al entrelazarle la cintura con el brazo, sosteniéndola mientras ella casi se hundía en el suelo por la agitación, no podía verla. Y como sus sollozos le impedían hablar, ningún sentido salvo el instintivo que llenaba su corazón de tumultuosa alegría, le dijo que la forma esbelta y demacrada que con tanto cariño apretaba era la sombra viva de la belleza que tenía que había adorado. La mañana vio a esta pareja extrañamente reconciliada en el mar tranquilo, navegando con buen viento hacia, donde debían dirigirse al asiento del señor Peter, que, 3 meses antes, Rosina había abandonado con tanta agonía y terror. La luz de la mañana disipó las sombras que la habían velado, y reveló la bella de la persona de la chica invisible. Ciertamente estaba alterada por el sufrimiento y la aflicción, pero aún así la misma dulce sonrisa jugaba en sus labios, y la tierna luz de sus suaves ojos azules era toda suya. Vernon sacó la zapatilla y mostró la causa que le había llevado a decidir descubrir al guardián del faro místico. Ni siquiera ahora se atrevía a preguntar cómo había existido ella en ese lugar desolado, o por qué había evitado tan diligentemente la observación, cuando lo correcto era haberlo buscado inmediatamente, bajo cuyo cuidado, protegido por cuyo amor, no había peligro. Hay que temer. Pero Rosina se apartó de él mientras hablaba, y una palidez mortal cubrió sus mejillas mientras susurraba débilmente. La maldición de tu padre, las terribles amenazas de tu padre. En efecto, parecía que la violencia del señor Peter,
y la crueldad de la señora Banbridge habían logrado impresionar a Rosina con un terror salvaje e invencible. Había huido de su casa sin ningún plan ni previsión. Impulsada por un horror frenético y un miedo abrumador, la había abandonado sin apenas dinero, y no le parecía posible regresar ni seguir adelante. No tenía ningún amigo en el mundo excepto Henry. ¿A dónde podría ir? Haber buscado a Henry habría sellado sus destinos en la miseria. Porque, con un juramento, el señor Peter había declarado que preferiría verlos a ambos en sus ataúdes que casados. Después de vagar, esconderse durante el día y solo aventurarse de noche, había llegado a esta torre desierta, que parecía un lugar de refugio. Apenas podía decir cómo había vivido desde entonces. De día se quedaba en el bosque o dormía en la bóveda de la torre, un asilo que nadie conocía ni había descubierto. De noche quemaba las piñas del bosque, y la noche era su momento más querido. Porque le parecía como si la seguridad viniera con la oscuridad. Ella no sabía que el señor Peter había abandonado esa parte del país y estaba aterrorizada de que le revelaran su escondite. Su única esperanza era que Henry regresara, que Henry nunca descansara hasta encontrarla. Confesó que el largo intervalo y la proximidad del invierno la habían consternado. Temía que, a medida que sus fuerzas le fallaban, y su forma se consumía hasta convertirse en un esqueleto, podría morir, y no volver a ver a su propio Henry. De hecho, una enfermedad, a pesar de todos sus cuidados, siguió a su restauración a la seguridad y las comodidades de la vida civilizada. Pasaron muchos meses antes de que la floración volviera a visitar sus mejillas, y sus miembros recobraran su redondez, y que se pareciera una vez más al retrato que se había hecho de ella en sus días de dicha antes de cualquier visita de dolor. Era una copia de este retrato el que decoraba la torre, escenario de su sufrimiento, en el que yo había encontrado refugio. Y el señor Peter, encantado de verse aliviado de los dolores del remordimiento, y encantado nuevamente de ver a su pupila huérfana, a quien realmente amaba, ahora estaba tan ansioso, como antes se había mostrado reacio, a bendecirle su unión con su hijo. Nunca más volvieron a ver a la señora Banbridge. Pero cada año pasaban unos meses en su mansión galesa, escenario de su temprana felicidad conyugal y lugar donde la pobre Rosina había vuelto a despertar a la vida, y la alegría después de sus crueles persecuciones. El cariñoso cuidado de Henry había acondicionado la torre, y la había decorado, tal como yo la vi. Y a menudo venía, con su chica invisible, para renovar, en el mismo escenario de su suceso, el recuerdo de todos los incidentes que habían llevado a su encuentro nuevamente, durante las sombras de la noche, en aquellas ruinas secuestradas. Gracias por acompañarnos en la obra de La chica invisible. Por Mary Shelley. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.